Bueno, Ricardo Tejera es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, la está representando aquí. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, en estos días, desde que apareció el virus del Zika, empezamos a conocerlo, no teníamos ni idea que existía realmente. ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, la evolución es en Latinoamérica hay un brote importante en el norte, tanto sea en Brasil, desde México para abajo, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador, todos los países que están llegando desde el norte de Paraguay, Bolivia para nosotros, hasta el límite con Estados Unidos, que no tiene casos autóctonos. Ahora, esto es muy importante para nosotros, conocer la región donde hoy está circulando el virus, porque es uno de los mecanismos de protección. Claro. Nosotros podemos decir, antes de viajar a una zona de riesgo, hacer una consulta y saber si podemos postergar el viaje o qué medidas de prevención debemos adoptar cuando vamos a viajar. La generación de un caso autóctono, a ver si yo entiendo bien, se da porque viene alguien infectado de Zika, lo pica el mosquito en los primeros días y después pica a otra persona. ¿Eso sería un caso autóctono? Esa es la segunda parte y más importante de lo que conocemos de cómo es la transmisión de la enfermedad. A ver, tiene que llegar una persona enferma con virus circulando en la sangre, que son los primeros días de enfermedad, desde que tiene síntomas, 5 a 7 días. ¿Desde que te pica cuántos? Lo pica un mosquito, ese mosquito tiene que picar a un sano y así transmitir la enfermedad. Eso es un caso autóctono. Pero ¿cuántos días desde que te pica un mosquito de Zika en otro país? El periodo de incubación. ¿Cuántos días vos podés transmitir a través del mosquito? Claro, el periodo de incubación es más o menos de 2 a 5 días, todavía está en estudio, no está totalmente limitado. Pero desde que uno tiene los síntomas, 5 a 7 días, tiene el virus circulando. Si ¿Después se va? Pica un mosquito, sí, ya no hay circulación de virus. Entonces, si lo pica un mosquito, en el momento ese y pica a un sano es cuando puede generar la enfermedad. Y eso es importante. ¿Y por qué se produce la epidemia? Porque este es un virus nuevo. No tenemos anticuerpos, la población no tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos somos susceptibles, todos podemos hacer la enfermedad. No tenemos una barrera inmunológica de anticuerpos que nos pueda defender. Eso tuvimos la experiencia quizás con el virus de la gripe H1N1 en el 2009. Era un virus nuevo, generó una pandemia porque no teníamos experiencia con ese virus. No teníamos experiencia inmunológica, no teníamos la manera de defendernos naturalmente. Eso es lo que está pasando. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual nosotros podemos defendernos hoy y hacer una barrera para que no ingrese al país o que no tenga más difusión, inclusive en los países donde está? Conocemos los lugares donde circula, conocemos quién lo transmite, que es el mosquito, y es ahí donde tenemos que trabajar. Aquel que va al lugar de riesgo tiene que hacer la consulta para los mecanismos de prevención, erradicar al mosquito, trabajar fuertemente y no cansarnos nunca de difundir ese mensaje, el agua estancada por sobre todas las cosas, que es donde va a desarrollar el huevo a larva, a mosquito adulto. Eso es lo que tenemos que evitar, trabajar fuertemente en eso, y cuando una persona llega desde zona de riesgo y tiene algún síntoma, consultar inmediatamente con el médico. ¿Qué tan alarmados tenemos que estar? Le voy a contar un caso. Hoy a la mañana me entero que el Club Almagro, sí, de la B Nacional, tiene que viajar, está viajando creo que hoy, a Misiones para jugar con Crucero del Norte. Tiene un director técnico que ya tuvo dengue. Y hay miles de casos de dengue en Misiones. Ellos le pidieron a la AFA no concurrir a ese partido, que tratar de zafar de tener que viajar a Misiones por miedo a que se les enferme el plantel. Evidentemente tuvieron una charla y finalmente decidieron viajar, y van a viajar. ¿Pero es para tanto? A ver, son dos enfermedades distintas, el Zika y el dengue, por supuesto. Son dos virus distintos. Obviamente que... Estamos en epidemia de dengue, ¿no? En el norte sí. Claro. Formosa, Misiones, estamos hablando de gente que tiene que viajar a Misiones, por ejemplo. No hay ninguna recomendación para no realizar viajes. Lo que se dice que aquellos que tienen que viajar tienen que tener todas las medidas de prevención. La ropa manga larga, tiene que jugar clara, tiene que jugar un partido, por repelente. Ejemplo. Está bien, pero vamos por partes. Por ejemplo, el equipo de fútbol tendría que jugar con remera de manga larga, si es posible.
puede jugar con remera manga larga tranquilamente y con repelente en la ropa, pero no va a ser en el momento del partido de fútbol quizás donde tenga más riesgo. ¿Por qué no? Pero debe usar repelente. Claro. Inclusive se lo puede poner antes del partido y en entretiempo. No hay ningún tipo de problema. Pero esas son las medidas de prevención. Hoy no hay recomendación fuerte de... O sea, fue una reacción exagerada esta gente. No, me parece muy bien desde el club y desde el médico que haga la consulta, porque eso es lo que estimulamos, justamente la consulta al especialista. Sí. Pero es distinto en otros casos, como una mujer embarazada que tiene que viajar a una zona de riesgo de Zika. Por ejemplo, Recife, en Pues, Brasil. Recife, toda la zona de Pernambuco, toda la zona del norte, nordeste de Brasil, es una zona donde tiene un brote muy importante. Pero ¿Y esa ahí qué mujer- le diría usted a esa mujer? Hay que evaluarlo con la mujer. A ver, una mujer embarazada sabe que si tiene una enfermedad como el Zika y está en los primeros meses de embarazo, corre alto riesgo de tener una enfermedad que va a dejar secuelas en el recién nacido para toda su vida. Entonces, si uno lo puede postergar el viaje, obviamente que hay que decirle que lo postergue. Inclusive líneas aéreas internacionales hoy están estimulando para que se posterguen los viajes, devolviendo los pasajes o facilitando para que viaje en otro momento donde ya haya disminuido el riesgo. Ahí sí tiene eso hay lógica no que viajar. tenerlo en cuenta. Pero Claro. si tiene que viajar forzosamente, entonces sí todas las medidas de prevención como estábamos hablando. Eso es muy importante. La microcefalia, a ver si entendí bien, doctor, es una enfermedad que cuando el bebé se está desarrollando, por algún motivo extraño, endurece el cráneo no crece más y le crece todo el cuerpo y le quedó la cabeza chiquita, ¿no? Claro, en este caso la microcefalia aparentemente es producto de la agresión del virus a la célula nerviosa, al cerebro. Se producen calcificaciones. ¿Qué quiere decir? Se endurece. Destrucción celular, Ah. cicatrización de partes microscópicas del cerebro. Entonces, esa parte del cerebro no crece. Pero no es el único virus que lo produce. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos citomegalovirus que circula en nuestra población, toxoplasmosis que circula en nuestra población y que también puede producir calcificaciones. En este caso, la relación que se produce es justamente por la cantidad de casos que se asocian a este brote de Zika en Brasil, que ya hay entre 4.000 y 7.000 casos de acuerdo a la fuente que uno escucha. Pero esta relación que está en estudio es muy importante. Entonces, uno tiene que decir a la mujer embarazada, bueno, estos son los riesgos, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué posibilidades cree usted que haya en algún momento casos autóctonos de Zika acá en la Argentina? Hay posibilidad. Si nosotros trabajamos en esto, en la difusión permanentemente, de los organismos oficiales, la sociedad científica, ustedes que tienen esta posibilidad de poder difundirlo y poder evitar que ingrese la enfermedad, porque si evitamos que toda persona que va a viajar pueda postergar el momento de la epidemia, o aquel que va y tiene síntomas en el lugar donde está, pueda hacer la consulta en el país donde contrajo la enfermedad y pasar el periodo de viremia en ese lugar, o si vuelve inmediatamente a hacer la consulta acá y que nosotros los médicos podamos hacer el diagnóstico y darle las pautas para hacer un aislamiento que se hace en su domicilio, con mosquitero. ¿Por qué? ¿De qué quiero aislarlo? De que lo pique un mosquito para que después pique un sano. Claro. Entonces, si yo tomo esas medidas, obviamente que vamos a controlar la posibilidad de tener un brote en nuestro país. Pero seriamente tenemos que trabajar en eso. No asustarnos. No tenemos brote, no tenemos riesgo en este momento. Pero si no trabajamos, seguramente que si empezamos a importar casos teniendo el Aedes aegypti como tenemos circulando, seguramente que vamos a tener un brote. ¿Se habló en algún caso de transmisión sexual de alguno de estos virus? Es un disparate eso, ¿no? No es tan disparate sabiendo que el virus, cuando está en periodo de viremia, en el semen también se encontró virus. ¿El virus? ¿De cuál el estamos virus hablando? del Zika. Ah, mira. Entonces, no es tan disparate. Ahora, las posibilidades son mínimas. Mira. Son mínimas. O por contacto de sangre, porque también puede ser transfusional, pero tiene que ser el momento que está circulando el virus. Son es pocos días. mínimo. ¿Por qué? ¿El virus Nosotros circula y después sabemos, desaparece? Sí, el virus ¿Cómo es circula y eso? después desaparece. O el organismo genera anticuerpos, como pasa con todos los virus.
todas las enfermedades virales son autolimitantes. Inclusive las enfermedades más comunes que conocemos, como la varicela, tiene un periodo que está la enfermedad, que puede ser 10, 15 días en la varicela, pero después se limita. El virus va a permanecer en el organismo, pero controlado por los anticuerpos nuestros. Entonces no se va a expresar. Eso es lo que pasa, pero no está circulando. Entonces Claro. no hay riesgo de contagiar a otra persona. Todo eso es lo más importante que conocemos. ¿El dengue se transmite por vía sexual? No, tampoco hay demostrado que haya transmisión por vía sexual. La gran transmisión, y es lo que hay que trabajar justamente en la transmisión por vía sanguínea, que es la picadura de mosquito en el momento que está circulando el virus. Y en eso y en el mosquito. El trabajo fuerte es en que no desarrolle el mosquito. Ahora, qué terrible, ¿no? En una población de Misiones, perdón, hay un pueblo donde el 80% de la gente tuvo dengue. Sí, sí. Eso es porque hay un muy mal trabajo de control del mosquito, ¿o no? Es difícil a veces también en las zonas húmedas, tropicales y selváticas controlar el desarrollo del mosquito. Obviamente que hay que trabajar mucho, pero como pasa en Misiones, también pasa en Norte, pasa en Paraguay, pasa en Bolivia, pasa en Brasil, donde tiene 50, 60.000 casos de dengue. Hay que trabajar mucho en poder evitar el desarrollo del mosquito, pero sabemos que esas franjas donde el desarrollo del mosquito está facilitado por el clima y por las características geográficas, entonces hay que trabajar arduamente, permanentemente. ¿No tiene ningún depredador el Aedes aegypti? ¿No tienen alguien que le compita espacio y demás? Sí, bueno, los peces inclusive son depredadores porque comen los huevos, inclusive las larvas y los huevos que están. También, bueno, hay muchos animales que pueden comer el mosquito, pero obviamente nunca va a dar abasto porque el sistema biológico no permitiría Además es un mosquito muy domiciliario, dicen, ¿no? Urbano. Muy urbano y no es un mosquito que se pueda trasladar tampoco mucho. Creo que lo trasladamos mucho nosotros cuando lo trasladamos en un automóvil o en un ascensor, pero el mosquito es un tiempo de vida, no puede trasladarse más de 200, 500 metros. Y el daño que hace, ¿no? Es impresionante. El daño que hace cuando está contaminado, cuando picó una persona enferma. No tenemos que tener miedo, por más que tengamos mosquitos, en los lugares donde no tenemos enfermedad. Si me pica a mí esta noche, hoy, un mosquito que yo veo que tiene rayas blancas, lo identifico, ¿no? A la Aedes aegypti, digo, chau, me agarré dengue. No. Tendríamos que estar con presencia de una persona que tiene dengue en ese momento. Y tiene que estar muy cerca. Tiene que estar cerca porque tuvo que haber picado y tiene que haber picado a otra persona. Y hay otros factores que tendríamos que saber. Bueno, la hembra es la única que pica porque necesita la sangre para desarrollar el huevo. Pero aparte, si pica una persona sola y con eso se alimentó, no va a picar a otra en ese momento. Ahora, si está espantada, porque lo espanta, entonces va a picar a otra. Si está espantada. Pero, claro, si no logró consumir la cantidad de sangre que necesitaba, seguro va a picar a otra. Pero son detalles que no vienen al caso, pues muy difícil. Y voy a saber si es hembra porque es la única que pica, no pica el macho. El macho no pica. Claro, pero son detalles que nosotros debemos trabajar en la erradicación del mosquito y del desarrollo del mosquito. Eso es lo más importante que debemos difundir. Y no tener miedo, sí tener la precaución cuando alguien viaja de zona de riesgo. Porque cuando alguien llega. El mosquito tuvo que haber picado a alguien que está enfermo. Y para estar enfermo hay que haber estado con otro enfermo. O en la zona de riesgo o acá con alguien que viajó de la zona de riesgo. Claro, esa es la cadena. Y que esté cursando la enfermedad. Tan terrible, ¿no? Bueno, clarísimo, doctor. La verdad que, bueno, nosotros estamos tratando de difundirlo lo más posible, de que la gente esté alerta. Y usted me dice que no hay que esto del equipo de fútbol es una exageración, por ejemplo. No es una exageración, me parece muy bien la consulta, pero también me parece bien tomar la decisión de ir y asumir la responsabilidad y poder jugar el partido de fútbol. Bueno, está muy bien, doctor. Ha sido muy amable en estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Gracias.